Voy a hacer un último vídeo. Aquí tengo los libros a falta de Derecho Constitucional 1 y Teoría del Estado Constitucional, que ahora os contaré. Bueno, vamos a empezar por asignatura, grosor y tipo de examen. Teoría del Derecho es la asignatura más liviana y más breve, y además es muy buena estudiarla primero porque introduce los conceptos teóricos. Dentro de la asignatura del Derecho nos habla de Salvini, que es el creador de la Escuela de la Historia del Derecho, que pertenece al tema 1 de Historia y la Escuela de la Exégesis. Hay temas de aquí, como ese tema, los que teorizan sobre cómo se hizo el derecho, sobre si vino primero el derecho escrito o el derecho consuetudinario, y de eso mismo habla en el tema 1 de Historia. Este examen es tipo test y haciendo los exámenes de test de otros años se aprueba, porque estadísticamente siempre salen las mismas preguntas. Si os metéis en Telegram, ahí aparecen, dentro de los links de Telegram, aparecen todos los test de teoría del derecho y casi siempre con las respuestas. Yo en este examen saqué matrícula de honor y me leí el manual. Me hice todos los test de todos los años que estaban en Telegram y el examen se saca con bastante facilidad. Tipo test, 20 preguntas, 3 posibles respuestas. Historia de Derecho Romano. El manual también es bastante liviano, alrededor, bueno, al lado de los otros, tiene 291 páginas, este tiene 251, tiene letra grande y Derecho Romano, la dificultad es que hay que estudiarse las instituciones que pertenecían a la época romana, que aparecen en latín, sobre todo las que formaban parte del derecho de familia, lo que es el intercambio que precedió al precio. Es muy interesante, pero es un poco complicado de estudiar, aunque es un manual corto. El examen es un examen de desarrollo. Fundamentos de la democracia. Para mí, mi asignatura en Derecho Romano saqué matrícula de honor. Ya os pasaré los apuntes a través del canal. Fundamentos de la democracia a mí me pareció una asignatura preciosa. Está muy bien explicada. Te explica los orígenes de la democracia y luego te habla de Roma, de lo que fueron los cónsules, los magistrados de Roma, más que nada, quienes fueron los cónsules, los pretores, los ediles, los cuestores. Y esta asignatura, el examen es también de desarrollo. Aquí sí que vale la pena hacer la PEC porque te permite quitarte una de las preguntas de desarrollo. Ya no sé cuántas preguntas eran de desarrollo, pero lo podéis ver conforme al vídeo que os he enviado en el sistema de evaluación. Este manual tiene 315 páginas, la letra es bastante grande y la explicación es bastante clara. Ya os digo que es bonita. Si os metéis en Telegram, porque este examen va mucho por preguntas de estadística, casi siempre salen las mismas. Y en el grupo de Telegram hay un documento que se llama HOTS, que aparece prácticamente de todas las asignaturas, que es una estadística de las preguntas que más salen. En los grupos de Telegram, si os metéis en los links o en los documentos que meten otros alumnos, aparecen los HOTS, que son, como acabo de decir, estadísticamente las preguntas que suelen salir. Pasamos a civil, derecho general y derecho de familia. Estas, aunque hay letra muy pequeña y parezcan más gordas, hay un profesor que es el que aparece dentro de Cadena Campus del portal Habit, que es Bonaga, que para mí es maravilloso, para mí es el mejor profesor que hay. Y con ver las tutorías, estos dos exámenes son tipo test, con 3 posibles respuestas, las negativas restan 0,25 y con ver sus tutorías, yo me vi, son 6 tutorías por cada una de las asignaturas y si te ves, te pegas una inflada de tutorías, te ves por ejemplo 3 veces cada tutoría y luego hacer los test que también están dentro de los links de Telegram, las apruebas seguro, son fáciles de aprobar porque Bonaga lo explica muy bien y además este profesor se molesta en explicar lo que sale en el examen. Entonces, siguiendo sus tutorías y haciendo los test, son fáciles de sacar. Vamos a entrar ahora a la parte
fea del curso. Derecho administrativo. Aquí ya tenemos un manual bastante más grueso. Tenemos 521 páginas. Esta asignatura trata de cómo se organiza la Administración General del Estado. Empieza por ahí. Bueno, primero empieza estableciendo lo que es el derecho de la Unión Europea, lo que son las directrices, los reglamentos y las directivas. Te hablan de lo que es el Tribunal Constitucional. Luego pasa a hablar de la Administración General del Estado. Hay que conocer quién es el presidente del gobierno, cómo se nombra, que lo nombra el rey, a través de qué documento se nombra, por Real Decreto, el presidente refrendado por el presidente del Congreso de los Diputados. Hay que saber lo que es el Consejo de Ministros, los ministros, el vicepresidente y el resto de miembros, que son el secretario de Estado, el secretario de Gobierno, el subsecretario, el director general y el subdirector. Luego pasamos a lo que es la administración periférica, la administración de las comunidades autónomas, donde también hay que saber quién es el presidente de la comunidad, el vicepresidente, el delegado, el subdelegado, las competencias, cómo se nombran. Y luego también la administración de los pueblos, distingue lo que son los pueblos de gran población, cuáles son los servicios que tienen que tener, los de régimen general y los pequeños, como las pedanías y las aldeas, que también hay que estudiarlas. El examen es tipo test, pero a diferencia del resto de asignaturas no suele ser tan estadístico, es complicado y por su complejidad las respuestas mal contestadas, en vez de restar 0,25 restan 0,20. Entonces, tipo test. Tenemos teoría del derecho, derecho general civil, derecho de familia y derecho administrativo. Desarrollo, solo desarrollo. Tenemos derecho romano y fundamentos de la democracia. Asignaturas muy tediosas, tenemos historia del derecho. Aquí viene historia del derecho y cultura europea. Las 600 primeras páginas son historia del derecho, ya sabéis, la España prerromana, romana, visigoda y medieval. El 75% de los exámenes son de las 3 primeras partes y este examen consiste en 3 preguntas de desarrollo, elegir 2 y un comentario de texto, que hay que hacerlo bien. En los exámenes de la UNED, una pregunta con menor de un 5 produce la suspensión del examen. Vamos a introducción del derecho procesal. Este libro, de historia del derecho, las 600 primeras páginas corresponden a la asignatura de historia y las 400 siguientes a la asignatura de cultura europea del segundo cuatrimestre. Introducción al derecho procesal. Este no es de los más grandes, tiene casi 415 páginas y es una asignatura que te establece, pues primero te habla de lo que es el procedimiento, la jurisdicción, la competencia, te habla del Tribunal Constitucional y del Ministerio Fiscal, luego habla de cada uno de los juzgados, los uniprovinciales, los colegiados y los otros. Habla del juzgado de violencia de género, el juzgado de lo social, el juzgado de lo contencioso administrativo, el penal, el de instrucción, primera instancia y las competencias de cada una de ellas. Y luego te habla de los tribunales colegiados, que son la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia, que está en las comunidades autónomas, y el Tribunal Supremo, que es quien juzga a los presidentes y quien resuelve los recursos de casación. El Tribunal Supremo es el que crea la famosa jurisprudencia. Entonces, perdón, que me atasco de hablar rápido. Luego también esta asignatura te habla de las distintas personas que trabajan dentro del juzgado, los graduados sociales, los tramitadores auxiliares, donde he trabajado yo, lo que es el letrado de la Administración de Justicia, antiguo secretario. En el manual a veces se nombra como secretario, pero realmente actualmente se le llama letrado. Te habla de la oficina judicial, te habla de lo que es la justicia jurídica gratuita, de procedimientos como la mediación y la conciliación, te habla de lo que es el arbitraje. Y bueno, el examen incluye preguntas de desarrollo, ya no sé si 2 o 3, lo miráis a través de la guía en la parte de sistema de evaluación.
y incluye un supuesto, que es un supuesto jurídico sobre cómo lo resolverías. Hay un libro que es este, Introducción al Derecho Procesal, Casos Prácticos, que facilita mucho la realización del mismo. Las otras dos asignaturas que me quedan, Teoría del Estado Constitucional, que no tengo el libro, son 2 libros y el examen es mixto, incluye tanto una parte de tipo text como una parte de desarrollo. En este examen la gente solo se estudia el primer libro, que según el campus puede ser Hay 2 tipos de libros, pero como os he comentado en la asignatura de Historia, el examen es el mismo para todos los alumnos y hay que adaptar la guía al manual concreto, ya sea uno u otro, la guía será la misma y tú tienes que subrayarte dentro del libro a qué apéndice se corresponde el índice de la guía. ¿Por qué la gente no se estudia el segundo libro? Teoría del Estado Constitucional te habla de lo que es el Estado liberal, lo que es una república, el sistema presidencialista, cómo a raíz de la Segunda Guerra Mundial se crea el Estado social, que es cuando el Estado empieza a ser prestacional, ahí es donde surgen las prestaciones sociales. También te habla de la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa. A mí es una asignatura que me pareció muy bonita. Y el segundo libro trata sobre todas las constituciones que han habido en España desde que empezaron a haber constituciones. ¿Por qué la gente no se estudia ese libro? En la parte del examen de desarrollo, solo una vez ha salido una pregunta de desarrollo correspondiente al tema 2. Entonces, haciendo el test, que el test trata tanto del primer libro como del segundo libro, si tú te aprendes bien las respuestas, sacas conclusiones claras de cada una de las características de las distintas constituciones que han habido. Entonces, normalmente la gente el libro 2 no se lo lee y raramente se suspende el examen. Y sobre la asignatura de Constitucional 1, no sabría deciros porque no la he visto. El temario de Teoría del Estado Constitucional no es muy grueso, aunque tenga 2 libros. Constitucional 1 sé que también tiene 2 libros, pero ya os digo que no la he estudiado y tampoco he visto el tipo de examen. Pero me repito y vuelvo a decir que podéis encontrarlo dentro del curso virtual en lo que es la guía en el sistema de evaluación. Espero con estos vídeos haber aclarado las dudas que he visto que tenéis en algunos grupos y que, bueno, como siempre mi intención es intentar ayudar.